Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Es un gusto recibirlos aquí en el programa. Y bueno, tenemos un tema muy importante y quiero que vayamos a abordarlo inmediatamente, ya que es muy importante el tiempo en televisión. El tema del día de hoy es la colocación de implantes en el segmento anterior, obviamente en el segmento anterior de la boca, que es un sector estético que la mayoría de las personas, cuando nosotros hablamos o vemos o dirigimos la vista hacia nuestra boca, lo primero que vemos son los dientes superiores, anteriores o los de adelante, ¿verdad? Para esto tenemos un experto, un especialista en periodoncia e implantes, catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango en la Facultad de Odontología en la especialidad de periodoncia. Él es el doctor Raúl Arturo Castro Reyes, quien ya nos había dado algún tema aquí en el programa. Y bueno, este programa es muy interesante, muy estético, muy actual, muy en boga y yo sé que les va a gustar. Bienvenido, doctor, aquí al programa. Ajá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor. Gracias por brindarme nuevamente la oportunidad de estar ante las cámaras de TV UGET y pues un gusto estar aquí nuevamente contigo y pues sí, para platicar sobre este tema. Fíjate que este es un tema en realidad que muchos pacientes están preguntando actualmente por esto. Quiero yo hacer la vez de las preguntas que hacen pues, la mayoría de nuestros pacientes en la consulta. Te quiero preguntar, ¿qué tan común, qué tan frecuente es encontrar que se requiera de este tipo de tratamientos en consulta? Bueno, claro, la pérdida de dientes, de los dientes anteriores o de molares, pues debe ser sustituido con una prótesis. Aquí es donde inicia el tema de los implantes. Y los implantes vienen a ser una alternativa, puede decirse conservadora, para el reemplazo de los dientes perdidos. Actualmente es una alternativa costeable, más accesible y cada vez se puede ofrecer de manera más cotidiana en la consulta odontológica. Con esto quisiera mencionar pues que tenemos alternativas para el paciente pues más predecibles en cuanto a la colocación de implantes en los resultados de función y de estética. Y en cuanto a tu experiencia personal, desde un inicio de que empezaste tu práctica, ¿cómo has venido tú conjuntando toda esta experiencia para poder implementar la colocación de implantes y ofrecer este servicio a la población que cada vez es mayor la que lo está solicitando, ¿no? Ujú. Sí, cuando terminé la especialidad, me regresé de la Ciudad de México a laborar aquí en la ciudad de Durango. Creo que era una de mis intenciones, aprender algo y poderlo practicar aquí en la ciudad y ahora en la escuela poderlo compartir lo poco o mucho que lleva uno de trabajo en esto y lo que ha estudiado. Y déjame decirte que he tenido una aceptación muy buena entre los pacientes. Prácticamente en la mayoría de lo que hago de trabajo podemos concluir con un implante en función, con un implante que cumple con la expectativa, pero también desde un inicio aclarar estas, ¿no? O sea, así decir al paciente qué es lo que se espera de un tratamiento con implantes y sobre todo en un tratamiento que involucra la zona estética, ¿no? En una serie de condiciones que tenemos que cumplir con los pacientes, pues sí es también lograr un consentimiento de su parte para poder tener una práctica satisfactoria en ambos sentidos. Es decir, mira, fíjate que muchos pacientes a veces la expectativa es una y la realidad es otra. Entonces hay que abrirles los ojos a los pacientes y ver lo que se puede lograr para que el paciente esté consciente hasta qué punto podemos llegar. Y obviamente, pues la parte anterior, por ser un segmento precisamente de mayor estética, pues entonces los requerimientos son mayores. Entonces, a veces cualquier imperfección, cualquier detalle, pues está a la vista de todos, de los familiares, de los amigos, cuando hablamos. Entonces, el tamaño del diente, el color, la forma, la encía, la Exacto. posición, incluso los contornos, si está Claro. grueso, el grosor, bueno, todos estos son detalles estéticos
que bueno, obviamente son muy importantes y a veces los requerimientos son demasiados y no siempre se pueden lograr todos. Entonces, Exactamente. es ahí a donde va mi siguiente pregunta. ¿Qué tan complejo puede resultar el rehabilitar el segmento anterior, el segmento estético de la boca? Bueno, hablar del segmento anterior es definir que es la zona estética, ¿no? El diente, la encía, los labios, como ya lo habíamos mencionado en una plática anteriormente, pues van a componer la sonrisa de nuestro paciente. Y creo Por que cierto, y perdón que te interrumpa, vean ustedes el programa de sonrisa gingival que nos hizo favor el doctor de dar. Está en nuestro canal de YouTube, ustedes lo pueden buscar en la página o más bien en las redes sociales como Clínica de Ortodoncia Avanzada. Y ahí ustedes van a ver una serie de videos muy interesantes, todos ellos, pero en cuanto al factor que él está hablando específicamente, lo van a encontrar como sonrisa gingival. Ay, perdón. sí, no, no te preocupes. Como les comentaba, en la colocación de un implante en el reemplazo de uno de los dientes de la zona anterior, de los incisivos o caninos, pues tenemos que contemplar que al sonreír el paciente muestre la cantidad de encía requerida para cumplir el aspecto o el complejo que denominamos el complejo rosa, ¿no? Un diente no nada más es un complejo o un segmento blanco, o sea, no es nada más el blanco de la porcelana del diente, sino también tiene el elemento rosa, que es la encía, y va a conformar la, la forma del diente, ¿sí? El diente no nada más va a cumplir con una forma dada por su corona, sino también por el margen de la encía, el Y margen de la encía que va a complementar esta estética. estos son parte de los elementos que forman la estética. ¿Cuáles son en sí todos estos? O sea, si los pudieras Claro. enumerar o mencionar. Sí, exactamente. Tenemos, como les comentaba, tenemos el borde del labio, la altura de y la forma de los dientes y también la cobertura que va a tener el margen gingival alrededor del diente y en la encía entre diente y diente. Va a formarse una papila, que así la denominamos, que es la encía entre diente y diente, que va a permitir que se vea natural y que no se vea una forma distinta de lo natural. Aquí tenemos algunas fotografías y Ujú. quisiera que nos explicaras, por ejemplo, qué estamos viendo en esta foto. Ajá, sí, precisamente esto es lo que vuelve complejo la rehabilitación del segmento anterior, que muchas veces el paciente se presenta con defectos o deficiencias en el tejido blando que van a dificultar la conformación de los tejidos de lo que denominamos el perfil de emergencia de la corona del diente y pues va a tener repercusiones en la ausencia de la papila. Me gustaría que explicaras al público qué es el perfil de emergencia. Acuérdate que no Ujú. todos somos dentistas, El ¿eh? perfil de emergencia se forma por el cuello de la corona, Sí. desde su contacto con la encía. Este va a definir cómo emerge el diente desde la encía. Es lo que sale, predomina y qué tanto nos permite trabajar al contorno alrededor del diente para poder nosotros sellar nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, son detalles a lo mejor muy técnicos, muy específicos, pero cuando el paciente tiene una ausencia de encía, finalmente quien percibe esa sonrisa no podrá definir de la misma manera que nosotros cuál es el aspecto que falta, pero algo puede observar y decir, ahí estamos no es tan agradable estéticamente, Es ¿no? el La tipo forma del diente. de esas veces que dices, ay, ay, tiene algo, algo, Exacto, que no no, sé qué es, pero no me gusta del todo. ¿Por exacto. qué? Porque algo tiene, no sé, no me explico, ¿verdad? Claro que nosotros como expertos, pues sí alcanzamos a ver cuál es el detalle. Me gustaría que pasaran la siguiente fotografía. Queremos solicitarle, muchas gracias, Javier. Javier es nuestro máster. Y Ujú. bueno, él nos hace favor de poner estas fotografías. ¿Me Sí, puedes explicar aquí cómo se restauró, cuál fue la sí, dificultad? vemos el mismo caso, las fotos superiores muestran el inicio del paciente, cómo llega nuestro paciente. Es importante tener una fotografía de sonrisa para determinar la cantidad de encía que muestra al sonreír.
Y en las dos fotos inferiores vemos cómo se hizo el tratamiento de este caso de la manera pues, más conservadora y tratando de imitar la mayor estética posible o lograr la mejor estética posible. Vemos la colocación de un implante, la radiografía lo que muestra, cómo es importante la altura de la plataforma de este implante para que tenga un perfil de emergencia suave, es decir, que desde donde está el implante hasta donde va a comenzar la corona en la encía, tenga una transición del diámetro adecuada para no crear algo antiestético o que se note que es una prótesis, ¿no? Por lo mismo, también la caracterización que da el protesista a estas coronas, pues trata de igualar la naturalidad del color de las porcelanas, perdón, de los dientes adyacentes. En este caso, bueno, yo quiero pensar que obviamente, aunque tenía una endodoncia, pues la endodoncia obviamente no estaba bien obturada, le faltaba un poquito de material para que estuviera completamente bien y al momento de querer a lo mejor colocar algún endoposte, pues no había la longitud suficiente para poder permitir resistir las fuerzas de la masticación para colocar una corona encima de un endoposte. Entonces no había otra solución. Exacto. Estamos de vuelta, como lo prometimos, con el doctor Raúl Castro Reyes. Y bueno, queremos preguntarte, como periodoncista, ¿cuál es tu papel dentro de la rehabilitación de estos implantes o de la rehabilitación del segmento anterior? Claro, como periodoncista en la rehabilitación con implantes en general, tenemos que dar pronósticos, ¿sí? No irnos rápidamente al implante, ¿no? También tenemos que analizar, como lo mencionábamos en la fotografía anterior, por qué se decidió un implante. Determinar cuándo un diente va a tener un pronóstico a menor plazo o una longevidad a menor plazo y es conveniente poner un implante o un cimiento para esa prótesis que sea un poco más predecible. Desde ahí comienza el trabajo de un especialista en periodoncia, dar los criterios de pronóstico periodontales, tener en cuenta los criterios endodónticos y no olvidarnos de los criterios protésicos, ¿no? Porque si viéramos la radiografía anterior, pues podría pensarse en un endoposte, podría pensarse en una reconstrucción, pero también hay que considerar la posible movilidad de este diente, la longitud en relación a la corona que iría a tener y las fuerzas oclusales que va a recibir, por lo que dificultan que podamos predecir el éxito de este tratamiento con este diente, con este resto radicular a largo plazo, ¿sí? Sabes, yo siempre les explico a los pacientes que es muy importante la proporción, por ejemplo, de la corona con la raíz. Entonces, a veces no podemos tener un diente muy grande, muy largo, muy ancho y una raíz corta, delgada, frágil. Entonces, pues la planeación de todos de todas estas restauraciones con implantes, obviamente, pues se asegura uno un poco más, pero sí se planea como si fuera rehabilitación, como si fuera una construcción. Exacto. Hay pilares, hay soportes. No, aquí no hay vigas, digamos, pero siempre hay cargas que se reciben y se tienen que distribuir. Claro. Entonces no es nada más cuestión de colocar un tapón en la boca y eso es bien importante explicarle a todos nuestros pacientes, Raúl, porque luego a veces creen que nosotros nada más es póngale ahí y no. Sí. Es cuestión de se piensa desde el aspecto biofísico. Exacto. Y eso es una estrategia pues mecánica de donde tenemos que ver la retención y bueno, pues las fuerzas de la masticación. Claro. Entonces, es muy importante porque a veces no es que nosotros queramos venderles a ustedes un tratamiento a fuerza, sino porque realmente nosotros estamos, cuando sabemos nuestro trabajo, para aconsejar y decir cuál es lo más conveniente y cuáles pueden ser los pros y los contras de determinados trabajos, ¿verdad? Claro, o sea, también si se ha decidido por un implante, mencionar qué beneficios tenemos dentro de cada paciente, en cada paciente beneficios en cuanto al hueso, en cuanto al tejido gingival, que precisamente pronostican mayor éxito con el tratamiento de implantes. Cuando tenemos un diente ya maltratado, con un diente que ha tenido múltiples trabajos y está debilitado y alrededor tenemos excelente hueso,
una buena longitud, un buen diámetro de hueso, pues podemos asegurar colocar ahí un implante que va a ser el doble de la longitud de raíz que tenemos y con esto compensar la longitud de la corona que va a llevar y que reciba esas cargas de masticación de manera predecible, de manera adecuada. En cuanto a los tejidos gingivales, tenemos que analizarlos y determinar qué pronosticar al paciente y decirlo también, o sea, mencionar al paciente que es probable que quede este defecto o en este caso es exactamente el resultado de un diente, porque tampoco vamos a colocar ahí un aditamento idéntico a un diente, o sea, un implante no va a ser superior a un diente, por supuesto, pero sí a un diente maltratado. Entonces, podemos buscar dentro de la colocación del implante, la colocación ya específicamente en el hueso, en su posición en todas las direcciones, brindar que con el tejido que tenemos se logren los márgenes de encía que le van a dar la estética, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta sobre el periodoncista en el papel de rehabilitación de implantes o colocación o rehabilitación con implantes, es importante mencionar tejidos duros, que es el tejido hueso, el tejido óseo, perdón, y los tejidos blandos, ¿no? Entonces, el protecista no va a fallar en cuanto a la selección de los materiales, en cuanto a la selección de los aditamentos y la porcelana, y nosotros no podemos fallar en cuanto al margen que va a tener esa corona. Entonces, debo mencionarlo, es un trabajo conjunto, ¿no? La colocación de implantes en zona estética va a requerir forzosamente trabajo conjunto de dos especialistas. Creo que esto no lo habíamos mencionado y es algo muy importante para aclararlo. De hecho, si pudieran Sí, a ver, poner Javier, algunas te vamos a imágenes, pedir por favor que nos pases la siguiente fotografía. vamos Y mira, aquí a describir estamos este viendo casito. que evidentemente, bueno, el paciente trae aquí un tratamiento de ortodoncia. Yo quiero suponer que es para mantener o crear el espacio suficiente para distribuir el ancho de los dientes, ¿no? Sí, sí, de hecho en este caso el ancho de los centrales era mayor al ancho de los centrales que se buscaban. Entonces, desde aquí iniciamos el diagnóstico con unas fotografías intraorales en las cuales vamos a determinar el tipo de encía, si es una encía delgada, si es una encía gruesa. En este caso tenemos muy buena encía, que es lo que les comento el periodoncista, brindar o reconocer lo que el caso nos ofrece, ¿no? Y la higiene también, porque Sí, a veces si el exactamente. paciente no tiene muy buena higiene, pues obviamente se compromete la vitalidad del implante. Si pudiéramos avanzar con las fotografías, porque, A ver, a la bueno, el tiempo siguiente, es por favor, importante, vamos a ver, cómo continuamos con este caso. aquí estamos Aquí viendo. tenemos una foto muy interesante en la cual ya los implantes han sido colocados hace tiempo y hicimos unos injertos de encía alrededor de ellos y el protecista, el especialista en prótesis bucal, está conformando lo que mencionábamos hace unos momentos, el perfil de emergencia. Una imagen más que mil palabras, ¿no? Entonces, esta imagen muestra lo que es el perfil de emergencia. Se retiran las coronas para poder apreciar cómo emerge esta corona dentro de la encía. Y este moldeado que se puede fabricar mediante el uso de los provisionales es lo que va a determinar la conformación de las papilas y del margen de la encía. Es decir, que aquí vamos a hacer que el diente parezca que sale desde abajo Exactamente. y a primera vista pues no se sepa que tiene un implante por implante, debajo. Y exactamente. entonces esto es muy importante para que se vea estético. Y pues estético es una forma muy adecuada de decir bonito, ¿verdad? Exacto. Sí, si continuamos, por A favor. ver, vamos a ver la siguiente. ¿Y aquí qué estamos viendo? Claro, mira, aquí estamos con la rehabilitación protésica en el momento de los aditamentos. Lo que vemos, que son como unos muñones conectados al implante, lo llamamos aditamentos, ¿no? En este caso seleccionaron unos aditamentos estéticos, pero altamente resistentes de circonia, y la colocación de las coronas. Estas coronas fueron cementadas y estamos hablando de casos complejos en los que no teníamos la altura de las papilas o la altura de la encía, pero sí cómo se intentó o cómo se solucionó de la manera más, con lo que contábamos, de la manera más adecuada. Entonces,
Esto es el tema, ¿no? La complejidad que nosotros vamos a tener cuando las condiciones en las que empezamos desde un inicio son, no son tan simples, ¿no? No es un implante tan simple. Todo esto, desde las imágenes iniciales, pues hay que platicarlo con el paciente, hay que platicarlo con tu colega que se va a repartir este caso o los casos que tienen, y para llegar a un tratamiento, al final de un tratamiento, que cumpla con las expectativas, con unas expectativas que hemos aterrizado, con unas expectativas que hemos planeado, y porque muchas veces la mayor dificultad de los casos de implantes no es la colocación del mismo implante o la rehabilitación de la corona, también a veces son las expectativas del paciente, expectativas que no son reales, ¿no? Entonces hay que saberlas determinar con un criterio basado pues en la biología de lo que estamos elaborando, porque pues esto requiere de ese conocimiento y también en la práctica o experiencia, ¿no? Porque podemos aprender muchas cosas, pero a la hora de realizarlas requieren cierta técnica, ¿no? Entonces, Y fíjate que, mira, aquí se logró bastante bien el objetivo. La verdad es de que si no se colocan, pues, el injerto, colocaste algún injerto, ¿verdad? De tejido blando, y entonces al momento de que se restaura, pues obviamente esas papilas, que son, digamos, el triangulito de encía que une entre un diente y otro, queda abajo, y entonces se ven unos triangulitos que a la gente, unos espacios entre la encía de un diente y otro, y eso pues permite evitarlo. Claro, pues también tiene que ser sujeto, tiene que ser candidato a esta colocación, y bueno, pues el paciente tiene que estar de acuerdo, evaluar los costos, y bueno, pues desgraciadamente este programa ya se está acabando, y lo único que me queda es agradecerte por estar aquí, invitarte una vez más a que nos extiendas este magnífico tema, y a ustedes invitarlos a que nos vean aquí en su programa Odontología para Todos. Recuerden, nosotros estamos aquí en TVU Head, y también pueden ver nuestro programa en Clínica de Ortodoncia Avanzada en el canal de YouTube. Suscríbanse. Hasta la próxima.